Usted allí sentadito hoy puede recibir un milagro de Dios. Todo es cuestión de que usted lo crea. Y lo vamos a ver por la palabra. Amén. En aquel mismo tiempo, dice la Biblia, como el Espíritu Santo había hecho tan magna obra en la iglesia, en los apóstoles, en las personas que se convertían y se predicaba el evangelio y los enfermos eran sanados. Dice la palabra de Dios que Herodes en ese mismo tiempo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estoy leyendo Hechos capítulo 12, del 1 en adelante. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Acuérdese, los Boanerges. El Señor les había dicho, los hijos del trueno, les puso ese apodo. Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Y mataron a Jacobo a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Es decir, atraparon a Pedro. Lo capturaron. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, ya Pedro está atrapado, le puso en la cárcel. ¿Quién? Herodes le puso en la cárcel. Escuche palabra. Entregándole a ¿qué? 4 grupos de 4 soldados cada uno. Entonces, ¿cuántos soldados eran? 16 soldados. 4 grupos de a 4. 4 por 4. Segundo de primaria. ¿Cierto? Matemática elemental. 16 soldados para vigilar a un hombre. Oiga, 16 alguaciles allí vigilando a un hombre. 4 grupos de 4 soldados cada uno, ¿para qué? Para que le custodiasen, es decir, que lo estuvieran ahí, el ojo encima. Oiga, interesante. Difícil situación para Pedro. Eran 16 hombres que estaban cuidándole para que le custodiasen. Y se proponía, ¿quién se proponía? Herodes, que fue el que lo capturó, el que lo mandó a agarrar. Y se proponía, escuche, dice el verso 4, sacarle al pueblo después de la Pascua. Sacárselo al pueblo. ¿Qué significaba eso? Que se lo iba a dar al pueblo. Hagan con él lo que quieran. ¿Usted está conmigo, hermano? Y acabamos de leer que acababan de matar a Jacobo a espada. Y que eso a los judíos les había ¿qué? Agradado. Entonces, ¿qué creen que le esperaba a Pedro cuando se lo echaran al pueblo? Que lo matarían a espada también. ¿Cierto? Usted está analizando esto, hermano. Le proponía sacar al pueblo a Pedro. Es decir, que Pedro no tenía escapatoria. Pedro no tenía esperanzas. Humanamente hablando, ya le dicen que lo van a sacar al pueblo, pero que ahora mismo no, porque es que eso eran los días de los panes sin levadura, era el día de la Pascua. Cuando la Pascua pasara, le iban a sacar a Pedro a la plaza, al pueblo, para que hicieran con él lo que quisiese. Y ya habían matado a Jacobo a espada. Y eso les había gustado, cómo lo hirieron. Ahí tiene eso, por andar predicando ese nombre. Entonces llegamos al verso que leímos al principio. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, porque los 4 grupos de 4, léalo de nuevo en el verso anterior, los colocaron para que lo custodiasen. Ojo con este juego de palabras, hermano. ¿Usted está conmigo, hermano? Entonces Pedro estaba custodiado en la cárcel, vigilado. ¿Por cuántos? 16 hombres con ojos encima de él. No había esperanza. Y cuando la Biblia coloca un pero, cuando usted dice, hermano, ¿cómo están las cosas? Bien, hermano, la salud, bien, pero usted va a voltear lo que acaba de decir. Si estaba hablando de algo bueno, el pero te manda algo malo. ¿Sí? El pero es una contraponencia hablando gramaticalmente. ¿Cómo está la casa? Todo bien, hermano, bonita, quedó hermosa, pero tiene goteras. ¿Sí entendió? Usted antepone, voltea la arepa, por así decirlo, y deja de hablar de lo positivo y habla lo negativo. O viceversa, estaba hablando de algo negativo. ¿Cómo le está yendo? Oh, hermano, estoy mal de salud. Negativo. Y hermano, y problemas en la casa. La situación con mi familia, mis hijos, están pesados. Negativo.
pero menos mal que el negocio va bien, positivo. Entonces el pero hace el cambio. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, negativo. Pero, aleluya, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y le voy a decir algo, cuando la iglesia ora, algo sucede. Oh, aleluya. Y cuando Herodes le iba a sacar, dice el verso que viene, verso 6, es decir, ya el día, la noche antes, ya que le faltaba unas horas, ¿para qué? Para que terminara muerto a espada como Jacobo. Cuando ya Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, ¿entre qué? Entre dos soldados. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. O sea, Pedro estaba aquí durmiendo y había un soldado a su derecha piloso con él y un soldado a su izquierda piloso con él. Oiga, ¿y quién se escapa así? Y si había dos ahí, escuche, ¿cuántos había en la puerta? ¿Cuántos? No, si había dos aquí, ¿cuántos quedaban vigilando el resto de la puerta? 14. Oiga, porque le habían puesto a 16 soldados. ¿Quién se escapa así, hermano? Y para remate, Pedro amarrado. Ya lo va a ver. Escuche. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, para remate sujeto con dos cadenas. Y los guardas, o sea, los 14 que faltan, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Oye, ¿quién se escapa así, hermano? ¿Ah? ¿Quién? Imposible. Pero como ahorita leímos un pero, y como el poder del cristiano está en la oración, aleluya, y como la oración es ejecutada por la iglesia, los hijos de Dios, oh, gloria a su nombre. Entonces, ¿qué pasó? Y los 14 estaban los guardias delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Entonces es aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz, escuche, resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: oye, levántate pronto. Y Pedro se levantó. Yo me imagino a Pedro, ¿y esto qué es? Levántate pronto. Y dice la Biblia que las cadenas se le cayeron de las manos. Se le cayeron. Oiga, pero ¿por qué estaba pasando todo esto? Porque aunque Pedro estaba custodiado acá en la cárcel, había una iglesia orando allá, aleluya. Y cuando usted y yo estamos orando por algo que sentimos necesidad, sentimos carga, ¿ah? Y hermano, yo tengo una necesidad, hermano, yo no he podido, hermano, yo no aguanto más. A veces nos sentimos así. ¿Es o no es? Nuestras emociones al orar están así. Y estamos tristes porque algo no nos ha contestado el Señor. Y tenemos tiempo orando. Pero en esta noche Dios nos quiere decir algo extraordinario, hermanos. Porque es que en esa oración que usted hace, esa oración no es cualquier cosa, hermano. Aleluya. Y estaba la gente tal vez en la iglesia triste porque Pedro, pobrecito, uy, mataron a Jacobo, imagínate. Uy, qué feo, lo mataron a espada y a Pedro lo van a sacar después de la Pascua. Y vamos a orar y me los imagino así tristes y clamando y derramando lágrimas. Y mientras tanto acá en la cárcel sucedía este milagro maravilloso. El ángel del Señor, una luz, se le cayeron las cadenas de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, es decir, vístete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Oiga. Y yo me imagino a Pedro vistiéndose y viendo, y ay, este soldado que yo tengo al lado no se dio cuenta que a mí se me cayeron las cadenas. ¿Ah? ¿Y esto qué ve? Y no se han dado cuenta que yo me estoy vistiendo y que me estoy atando las sandalias y que ya voy saliendo y voy caminando. ¿Y esto qué? No se dan cuenta. Yo me imagino a Pedro confundido, hermano. Y ya va a ver que estaba confundido. A mí me gusta basar las enseñanzas en lo que dice la Biblia. Esta iglesia se caracteriza por eso, por predicar lo que la Biblia enseña. Aleluya. Y Pedro, listo. Cíñete, átate la sandalia. Él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto, sígueme. Y se para Pedro y va detrás de él. Y saliendo le seguía. Ojo,
Pero aquí es donde viene lo interesante. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, dice. Es decir, Pedro iba confundido. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esta luz? ¿Y esto? ¿Y dónde están las cadenas que yo tenía en las manos? ¿Y por qué estos dos guardias aquí no me vieron pararme y salirme? ¿Y yo por qué voy siguiendo esta luz? ¿Y yo por qué me pude cambiar si yo estaba amarrado? Yo me imagino a Pedro y para remate estaba dormido. Y lo leímos en la Biblia, estaba dormido y el ángel lo levantó tocándole el costado. Es palabra de Dios. Y cuando usted se levanta, usted no se levanta sabiendo la realidad enseguida. Usted se levanta atolondrado o no. ¿Cierto? Ahora imagínense en una situación de esa, que esas cárceles en ese entonces eran unas cuevas, unas mazmorras subterráneas allá abajo con poca luz. Y de repente ver esa luz resplandeciente, ir siguiéndola, ir vestido. ¿Y dónde están las cadenas? Y yo me imagino a Pedro. Y él creía que eso era una visión. Él creía que estaba soñando. Usted está conmigo, hermano. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, ya pasó, tras que se levantó y los dos soldados al lado, uno a cada lado, no lo vieron, ya pasó los otros 14 y no lo vieron. Que Dios hace cosas maravillosas. Pero ¿cuándo las hace? Cuando su iglesia clama. Cuando alguien ora, algo sucede. Si no, pregúnteselo allá a Elías. ¿Cierto? Pregúntele a Elías para que vea. Oh, gloria a Dios. Y dice la Biblia, escuche. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Es decir, ya listo, después de esa puerta, libertad, oh, qué buena. Una puerta que no era cualquier puerta, eran unas puertas enormes con trancas de hierro, que los bordes eran metálicos. Esas puertas pesaban, hermano. Pero dice la Biblia, la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y cuando usted entre a una puerta, cuando usted entre a un centro comercial, las puertas se le abran. ¿Cierto? Usted va entrando a un centro comercial y las puertas se le abren. ¿Es o no es? Esa puerta, la primera puerta automática no la inventó el hombre, la inventó el Señor Jesucristo, aleluya, para libertar a su hijo esa noche. Esa fue la primera puerta automática. Y se le abrió la puertona gigante sola. Se le abrió por sí misma. Y salido, mire, la Biblia dice, pasaron una calle, avanzaron una cuadra y luego el ángel se apartó de él. Quedó Pedro libre. Aleluya. Quedó Pedro libre. Entonces mire lo que la Biblia enseña. Entonces Pedro, mire lo que dice, volviendo en sí. O sea que Pedro todavía estaba atolondrado. Pedro, y lo leímos, ahorita leímos que él creía que veía una visión. Entonces yo me imagino a Pedro rascándose la barba. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y yo por qué estoy aquí? Yo estaba dormido allá, yo estaba amarrado, yo estaba encadenado, la puerta cerrada. El volviendo en sí, es decir, analizando la situación, calculando, meditando, pensando, tocándose la barba, la frente, volviendo en sí, dice, dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Aleluya. Hermano, hay momentos que tenemos que entender cuando Dios está obrando. Hay momentos que Dios está obrando y no entendemos. Oh, aleluya. Escúcheme. Pero lo interesante de esto no es como tal la labor de Dios, sino la reacción de la iglesia. Yo quiero es que usted y yo, que el Señor quiere esta noche que usted y yo analicemos la reacción de la iglesia. Porque es que el que estaba orando por libertad no era Pedro, era la iglesia. Por lo tanto, ese milagro era ejecutado a fin de bendecir la oración de la iglesia. ¿Usted está conmigo? Y dice, bueno, él verdaderamente, el Señor mandó a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué cree usted que esperaba? Vea, como le hicieron a Jacobo. Eso era lo que ellos esperaban.
Hermano, allá afuera, hay gente esperando, hay demonios esperando tu retirada del evangelio. Para vea, ¿sabe qué? Se quedarán esperando, aleluya, porque los que estamos aquí en esta noche hemos venido para quedarnos, hemos venido para cimentarnos, hemos venido para estar en la presencia de Dios, aleluya, por la eternidad. Gloria a su nombre. Y habiendo considerado esto, ya lo analizó, ya pensó, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y llegó allá donde muchos estaban reunidos, ¿haciendo qué? Orando. Pedro y Juan, dice el Hechos capítulo 3, subían al templo a la hora novena, la de la oración. Porque a la hora de la oración yo tengo que estar ahí para orar. ¿Cuántos no habrán venido hoy porque no quisieron venir? Pero qué bendición que usted vino, aleluya. Y hoy Dios tiene un milagro para usted. ¿Cierto? Así que Dios, usted tiene que estar es donde Dios quiere que esté en el momento. ¿Cierto? Y dice la Biblia, estaban reunidos orando y él llegó. Cuando llamó Pedro a la puerta, pum, 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 del patio, dice la Biblia que salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Salió Rode. ¿Quién es? ¿Sí? Oye, están llamando, espérense ahí. ¿Quién es? Y la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, me imagino a Pedro, soy yo, ábreme, Rode. ¿Eres tú, Rode? Yo me imagino a Pedro, ábreme. Ella, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice la Biblia, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es decir, ella, Pedro, y de gozo, dice, de gozo. Porque cuando usted está así, clamando a Dios por algo, ojo, cuando usted reciba la bendición de Dios, su semblante debe cambiar así. Usted tiene que gozarse. Usted se tiene que gozar la respuesta. Y ya se de gozo, no, ni siquiera la abrió, volvió a decirle, oye, Pedro vino. Allá afuera está Pedro, por lo que estábamos orando. Y ese es el error que cometió la iglesia en ese entonces, pero que no debemos seguir cometiendo como iglesia. Y hoy eso es lo que Dios quiere decirnos. Escuche lo que es, escuche lo que Dios quiere corregir a su iglesia. Entonces, cuando ella volvió de gozo, escuche, y dio la buena de que Pedro estaba a la puerta, verso 15, y ahí está el error. Ellos, ¿qué le dijeron? Tú estás loca. Rode, estás loca. Pedro está por allá amarrado. Oye, y no estaban orando por Pedro. ¿Ah? Hermano, no estaban orando porque Pedro fuera libre. Y ahora que llega libre, no lo creen. Y entonces, ¿qué clase de Dios cree usted que tiene? Oh, aleluya. Entonces ellos dijeron, estás loca, Rode, ¿cómo se te ocurre que sea Pedro? Pedro está por allá atrapado. Sí, estás loca. Pero ella aseguraba, eso se llama tener gozo de una oración contestada. Ella aseguraba y decía, no, yo sé que es Pedro, yo le conozco la voz. Yo sé que es Pedro. Oh, aleluya. Y ellos le dijeron, entonces, ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, debe ser su ángel. Mire, lo hacían muerto. Lo hacían muerto. Imagínese. Usted está conmigo, hermano. Mírenle la actitud a la iglesia por algo que estaban pidiendo. Y que cuando ya Dios les hace el milagro, entonces, escúcheme, ahora viendo lo interesante. Es su ángel, pero como Pedro persistía en llamar, dice el verso 16, más Pedro persistía en llamar, toc, toc, toc. ¿Qué pasó, Rode? Ábrame. Soy yo, soy Pedro. Cuando abrieron y le vieron, ¿cómo quedaron? Eres tú, Pedro. Oye, ¿quién más va a hacer? ¿No estabas orando por él?
¿Ah? ¿Cierto? Quedaron así, ¿ves? ¡Pedro! ¿Y a quién quería? ¿Ah? ¿Y a quién quería si estabas pidiendo por Pedro? Usted está conmigo, hermano. Hay hermanos que a veces están enfermos y le están pidiendo a Dios por sanidad. Y cuando el médico le dice, mire el examen, está sano. Ay, el médico, ¿por qué no me lo hace otra vez? ¿No será un error? ¿Y por qué se va a sorprender si el Dios que usted tiene y yo tengo es grande y poderoso? Aleluya, es grande, es eterno, es sublime. Hermano, si usted está orando por algo, crea que le ha de llegar. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia en ese entonces, de estar así, orando por algo, pasó a estar así, sorprendido. Ajá, y entonces tú, ¿para qué oras? Si tú y yo oramos es para ver la respuesta de Dios, no para sorprendernos. Si yo estoy orando por un hijo inconverso, yo no me tengo que sorprender el día que lo vea de rodillas adorando a Dios. Oh, aleluya. Gloria a su nombre. Y mire lo que dice, lo bonito es esto. Pero él, vengan acá, haciéndoles con la mano señal de que se callaran, les contó, mire lo que les contó, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. O sea que ya no vemos a un Pedro confundido. Oye, yo no sé qué fue lo que pasó allá, yo no sé, yo tenía las cadenas, de repente no las tenía. Yo estaba entre 2 soldados y 14 más adelante y de repente estaba fuera de la puerta de la ciudad. No, Pedro les explicó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Y por qué el Señor? Pedro le dijo seguramente, yo sé que ustedes debían estar orando por mí. Así que cuando usted está orando por algo, escuche, no se sorprenda cuando ese algo le llegue. ¿Sabe que el buen cristiano, cuando está orando por algo, está afligido por una situación, cuando Dios le contesta, no debe quedar así? Él no debe quedar así. Esta transición no existe o no debe existir entre oración y respuesta. La transición que debe existir es esta. Aleluya. De persistir en la oración a tener un gozo sublime. Aleluya. Como lo tuvo Rode. Rode decía, ese es, no, ese no es, ese es el ángel, ese es, estás loca, díganme loca, pero yo tengo un Dios que cuando yo le pido, Él contesta, aleluya. Yo tengo un Dios grande, hermano. Yo quiero saber por qué está orando usted en esta noche. Yo quiero saber cuál es su oración en esta hora. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, yo no sé cuál es la situación de usted en esta noche. Yo lo único que sé es que Dios hoy puede hacer un milagro en la vida de alguien que crea esta palabra. Hay hermanos pidiendo por salud hace rato. No se sorprenda cuando el médico le diga, está sana, está sano. No se sorprenda cuando diga, salió de UCI. Aleluya. No se sorprenda cuando su esposo o su hijo le diga, esposa o mamá, voy a buscar de Dios. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuál es tu petición, hermano? Un empleo. He aquí el Dios de la gloria, el dueño del oro y de la plata. ¿Cuál es tu petición, mi hermana? Aquí hay hermanas que han estado orando años por algo y déjame decirte, yo siento en esta noche que ya te están tocando a la puerta. Falta que lo creas. No te sorprendas cuando Dios te conteste. Gózate, hermano, gózate. Gózate, iglesia, porque tu respuesta es de Dios, es de los cielos y puede ser en esta misma noche. Ahí donde tú estás, hermano, no se puede venir al altar por protocolo, pero yo sé que usted tiene una petición a Dios allí. Y solo Dios sabe cuánto tiempo tienes orando. Pero la Biblia dice que Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y en esta noche, en el nombre de Jesús,
Usted se puede llevar de aquí un milagro extraordinario. Y aquí más de uno va a testificar, porque este año en Fundador es el año de la victoria. Y a pesar de las adversidades, aquí va a haber gente bendecida. Aquí va a haber gente contestada por Dios. Aleluya. Aquí va a haber, hermanos, el que hoy no tiene para ofrendar, en la próxima es el que más va a ofrendar. El que hoy no tiene empleo, aquí va a testificar que Dios le proveyó. Aleluya. Aquí algo extraordinario hay para cada uno de nosotros. Si alguno está enfermo en esta noche, muy pronto estará sano y cuidado, y en este momento, aleluya. ¿Cuál es tu petición a Dios, hermano? Hable con Él allí, hable con Él, aleluya. Dígale: Señor, el enemigo será vencido.